Sí, decíamos que la desviación del rumbo nacional revolucionario, del proyecto constituyente de 1917, tuvo una doble coyuntura. La nacional, que ya traté de detallar, que es el descubrimiento de las grandes reservas petroleras probadas que tiene la nación, de modo tal que hoy somos el 7º país del mundo en reservas probadas, pero hay otra coyuntura. Esa coyuntura es la del neoliberalismo en el mundo entero. Hay toda una corriente en el mundo entero, desde el llamado consenso de Washington, es decir, es una consigna internacional del gran poder económico mundial, que quieren que nos desviemos hacia el llamado neoliberalismo, estableciendo por neoliberalismo la reducción de las reglamentaciones desde parte del Estado hacia la economía de cada país. O sea, justo lo contrario de lo que dice nuestro artículo 27 constitucional, que dice con toda claridad que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Imponer a la propiedad privada no significa suprimir la propiedad privada, significa regular para que la propia propiedad privada no vaya a torcer el rumbo, como está ocurriendo, por ejemplo, con varios grandes consorcios que están comprando a la competencia para poder romper la competencia. Y nosotros, como complemento de ese artículo 27, tenemos un 28. 100 años tiene el artículo ahí, desde 1917 más 5 meses, y el artículo 28 dice muy clarito que en la nación mexicana no podrá haber monopolios. Esto es fundamental. Y esa desregularización lleva a también el romper la reglamentación en otro punto para nosotros fundamental, que son los derechos laborales. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Los derechos laborales se han hundido totalmente. Pero déjenme que vuelva sobre el tema de las finanzas, de la petrolización. Es cierto que durante el régimen de José López Portillo, el propio presidente dice: la nación que se vaya acostumbrando a administrar la abundancia, pero se le pasó la mano. Se le pasó la mano, primero endeudándose en aquellos momentos en que sobraba dinero en el mundo y te lo daban facilito, sabiendo que México tenía con qué responder. Pero además hay otra cosa mucho más grave. En vez de continuar con el legado del general Lázaro Cárdenas de que el crudo producido en México se transforme industrialmente en México y de ahí deriven los petrolíferos, toda clase de plásticos, de medicamentos, de abonos químicos, etcétera, se vaya a exportar el petróleo, porque nos sobra petróleo. Por cierto, que el que en aquel momento era el llamado jefe de sector de la Secretaría del Patrimonio Nacional, estableció un tope máximo, si yo no recuerdo mal, de 125,000 barriles diarios que podrían exportarse. ¿Qué ocurrió? Que el director de Petróleos Mexicanos, designado directamente, de manera natural, por el presidente de la República, el ingeniero Díaz Serrano, viola, desobedece la consigna porque hace una trampa. Y la trampa más clara es que sí va a exportar a los Estados Unidos la cuota máxima que ha establecido la cabeza de sector, pero además de eso, surte a tope las reservas petroleras
de los Estados Unidos, que ellos sí tienen, siempre lo han tenido y lo siguen teniendo muy claro, que el petróleo para ellos es una actividad estratégica y ahí no tienen el menor empacho de que el Estado, el gobierno federal en los Estados Unidos, intervenga directamente en la economía privada para garantizar la seguridad energética de su país. De modo tal que en los ámbitos de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, consideran al ingeniero Jorge Díaz Serrano, director entonces de Petróleos Mexicanos, como el gran Esquirol. Le atribuyen a él, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sobre todo árabes, pero no solo árabes, africanos, Venezuela, etcétera, le atribuyen a él el ser el Esquirol, de modo tal que por culpa de él, al haber establecido sobreabundancia en las reservas estratégicas de Estados Unidos, le atribuyen a él ese primer derrumbe de los precios petroleros. Creo que también tendremos inevitablemente que hablar del derrumbe segundo de los precios internacionales del petróleo, que es el que nos ha llevado ahora a esta catástrofe desde 2014, y ahora lloriqueando el joven Videgaray diga que nuestra desgracia nacional se debe a factores externos, cuando quienes engancharon a la nación en estos factores externos, jugando a la ruleta con el precio internacional del petróleo, son ellos mismos.